Vamos a tener una lectura base que va a estar en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 10, un texto que casi todos lo conocen. Y luego entonces le digo cómo vamos a hacer el tema del mensaje. Entonces tengamos nuestra lectura base en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Dice: las armaduras de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dada palabra para dar a conocer por de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual somos embajadores en cadena, donde nuevo hablemos de él. Gloria a Dios. Muy bien, entonces Efesios, ahí vamos en Efesios. Tenemos el tema de la armadura. La armadura, ¿qué tenemos en la armadura? Tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. También se nos dice que nos calcemos con el evangelio de la paz, que tengamos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces esas son las armaduras. Siempre hemos escuchado de las armaduras. Entonces dejemos esa partecita ahí en Q, las armaduras, tenganla ahí en la mente, y hagamos algo. Hagamos un recorrido en la Biblia con algo muy interesante y que tiene que ver directamente con el por qué yo tengo que estar con las armaduras de Dios. ¿Okay? Entonces, en el libro de Génesis es donde empieza todo. Ustedes conocen la historia de Génesis, Adán y Eva. Dios crea a Adán y a Eva, lo pone en el huerto en Edén, y allá le da un mandato. Y el mandato que le dio, todos lo conocemos: coman y hagan de todo, menos comer de un fruto en específico. Hay un árbol en específico, no coman de ese. Hártense de todo lo demás, menos de ese. Ese ni lo miren. Pero dicen por ahí que al ser humano lo prohibido le llama mucho la atención. Entonces, conocemos la narrativa. Eva tuvo la conversación con la serpiente, Adán estuvo ahí con Eva, comieron, pecaron, desobedecieron, y Dios al final terminó sacándolos del huerto de Edén. Todo con un argumento muy sencillo que Satanás le planteó a Adán y a Eva. Y le dijo: si comen del árbol, serán como Dios. Y al ser humano como que le gusta eso de ser como Dios. Ahora, ¿cómo era que iban a ser como Dios? La serpiente le explica: serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ya, no era que iban a tener superpoderes ni nada de eso. Iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Cosa que ellos no conocían, pero Dios sí. Y eso como que le llamó la atención, y bueno, pasa lo que tiene que pasar. Cuando ellos desobedecen, entonces pasa algo tras bastidores. Lo que pasa tras bastidores es
que se desarrolla algo que luego nosotros lo conocemos como el pecado. Posiblemente Adán y Eva no están al tanto de qué está sucediendo cuando ellos desobedecen. Dios obviamente lo castiga, lo saca del pueblo, cierra eso, lo esconde, no sabe dónde. Pero entonces al mundo se introduce este concepto, se introduce esto que nos hace daño a nosotros, llamado pecado. Dice Pablo, hablando sobre esto, que es quien nos explica qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre. O sea, el pecado entra al mundo cuando Adán desobedece. Desobedece Eva, ahí viene entonces Adán, y ahí entonces en complemento de ambos entra el pecado al mundo. Y se desarrolla entonces lo que nosotros luego conocemos como esa naturaleza caída, ese deseo del mal, de que siempre estamos inclinados a lo primero que queremos hacer es, ahí se muere el hijo del diablo, y después decimos, ay Señor, no ten misericordia. Ese deseo, ese asunto, es esa naturaleza caída, que estamos siempre inclinados primero hacia lo malo. No, que se haga justicia, pero sabemos que justicia que queremos, mátenme. Estamos inclinados por naturaleza. Y eso se desató allá cuando Adán y Eva desobedecieron. Entonces Pablo dice que el pecado entra al mundo por un hombre, pero también luego explica que la solución a ese pecado también entró al mundo por un hombre, que es Jesucristo. Pero antes de llegar a Jesucristo, el pecado, dice Pablo en el libro de Romanos, el escrito que lean esa carta, en el libro de Romanos, Pablo dice que el pecado fue cobrando fuerza desde Noé, o desde Adán y Eva hasta antes de Jesucristo, fue tomando fuerza. Y no había nada que se pudiera hacer en contra del pecado. Entonces, Dios, ¿qué hace? Dice, bueno, pues pongámosle los sacrificios. Y ahí el pueblo empieza a hacer sacrificios. Pero los sacrificios, dice la Biblia en el libro de Hebreos, no quitaba el pecado. Yo daba esta misma introducción porque me tocaba hablar algo similar ayer en la iglesia. Y le decía, le ponía un ejemplo diciéndole, cuando nosotros nos damos un golpe y nos cortamos, ¿qué hacemos? Nos ponemos una curita, pero la curita no cura el golpe. La curita lo que impide que nos desangre. ¿Bien? Y ya luego con el tiempo pues se hace la cicatriz, pero se quedó ahí la cicatriz, no se quitó. Porque la curita lo que hizo fue impedir que algo peor pasara. Eso era lo que hacían los sacrificios. Los sacrificios solamente impedían que algo peor sucediera. Los sacrificios lo que hacían era impedir que la ira de Dios no se manifestara contra el pueblo por el pecado que ellos estaban cometiendo. Pero no erradicaba el pecado. Por eso es que en el Nuevo Testamento hay un texto que dice que Él toma el pecado y lo tira al fondo del mar. No sé si lo han leído. Es una alusión de Dios diciendo, oye, yo me voy a olvidar de eso, pero en el Antiguo Testamento no, eso estaba ahí latente. No sé si ustedes se han dado un golpe, que el golpe le hace como que y te molesta. Hacer el pecado latente, y Dios loco por bajar con fuego, pero ya había un tema de sacrificio, el pueblo lo hacía y se aplacaba la ira de Dios. Entonces Pablo dice en Romanos que el pecado cobró forma, cobró fuerza, y lo personifica para explicarlo. Entonces Pablo dice, miserable de mí, no sé si lo han leído, miserable de mí. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer, dice él, no lo puedo hacer. Sin embargo, hago lo que no quiero hacer. Y dice él, tengo una ley en mi cuerpo, en mi mente, en mi ser, contraria a mí. Muchas veces queremos hacer lo bueno y nos dejamos llevar y terminamos haciendo lo malo, y tenemos esa lucha constante. Que los muñequitos lo ponen el diablito y el angelito, no se han cuidado de eso. Esa es la lucha contraria que llevamos. Queremos hacer lo bueno, pero no podemos porque nos doblega lo otro. Y eso es lo que se conoce como la naturaleza caída. Ahora bien, se necesitaba resolver ese problema, porque es un problema realmente. Y los sacrificios no lo estaban resolviendo. Entonces dice el libro de Hebreos que se necesitaba entonces un sacrificio que fuese perfecto. Se necesitaba algo que pudiese cumplir con todas las exigencias de Dios para que su ira se aplaque, para que el hombre pueda tener esa paz. Pero antes de Jesús, si ustedes se fijan en el tabernáculo y en el templo, porque el templo viene siendo una copia del tabernáculo, había algo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Saben lo que era, verdad? El famoso velo. Que cuando Jesús muere, el velo simbólicamente se rasga en dos, significando ¿qué?
ya no hay esa separación. Y entonces el autor en el libro de Hebreos dice, tomando esto en consideración, dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para que hayas favor, gracia y misericordia en el tiempo oportuno, etcétera, etcétera. Ahora fíjate que ahora nos dice que nos acerquemos confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque antes no se podía. Y la única persona que podía entrar al lugar santo, santísimo, perdón, era el sumo sacerdote. Y lo hacía una vez al año. ¿Cuántas veces tú oras? Analiza, ¿cuántas veces tú oras? Y tú dices: bueno, yo oro todos los días, yo oro 3 veces al día, yo oro los fines de semana, yo oro los días de fiesta. Tú tienes tu horario. El sumo sacerdote solamente lo puede hacer una vez al año. Y nosotros lo podemos hacer cada vez que llegamos. El sumo sacerdote, cuando iba a entrar a hacer el sacrificio anual por todo el pueblo, tenía que hacer un ritual él primero. Dice la tradición que él se santificaba él primero. Era un ritual que incluía bañarse, cambiarse la ropa, un sinnúmero de cosas. Y luego, entonces, o sea, él pedía pero el primero. Oye, por si acaso, tú sabes, como aquí. Y después por el pueblo. Y lo hacía con temor. Hoy día ya no lo hacemos con temor, porque dice el texto que entramos confiada. El temor no tiene que ver con la reverencia, ni que seamos respetuosos, ni nada. El temor es el miedo que había antes y que ya hoy día, a través del sacrificio de Cristo, no lo tenemos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos acceso al Padre para pedirle a Él lo que sea que nosotros queramos, y no tendremos ningún velo que nos ponga distancia entre Dios y yo. Ahora, ¿quién se pone la distancia? Nosotros. Yo daba un ejemplo ayer y decía que nosotros hacemos como las cortinas que le ponemos a la ventana. Cerramos la cortina y ya pusimos una división entre la ventana y nosotros. No entra el sol, no entra nada. Luego venimos y movemos la cortina y tenemos la interacción entre lo que está afuera y nosotros. Así mismo hacemos nosotros con Dios. Él quitó el velo, pero nosotros de cuando en vez lo volvemos a poner. Y ponemos nosotros esa división entre Él y nosotros. Pero ya hubo un sacrificio que se quitó. Pero nosotros nos dejamos llevar de nuestra naturaleza caída, de nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, si lo quieren ver así, y ponemos ese velo cuando no deberíamos de ponerlo, porque la Biblia dice: hey, ven confiadamente. Y no solamente eso, la Biblia dice, hablando de la oración, dice David en el Antiguo Testamento: no estaba la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda, José. O sea que a mí usted me puede venir con mucho asunto y marearme, pero a Dios no, porque antes de tu ir ya Él sabe todo. Entonces por eso es que a Dios tenemos que ir confiadamente, porque ya Él sabe todo lo que tú vas a decir. Por eso es que no lo podemos engañar. Pero por eso también nos hace la invitación, como le dijo Isaías: venid y estemos a cuenta, vamos a hablar. O sea, siempre Dios en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos hace una invitación a nosotros de hablar, de que nosotros pongamos ante Él nuestra causa, de que nosotros pongamos ante Él todo lo que nos está sucediendo, lo que queremos, lo que no queremos, etcétera, etcétera. Tener una conversación con Él. El pecado, entonces, viene a querer romper esa relación. Pero dice la Biblia que cuando Jesús vino, en el Nuevo Testamento, los Evangelios dice que Jesús vino a quitar, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento no se podía eso, pero Jesús vino y dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el sacrificio de Cristo viene a quitar cualquier división, ¿okay?, que hay entre Dios y nosotros. ¿Qué es pecado? Pecado es errar el blanco. Era lo que se decía en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se da una definición más concisa y dice que es infracción de la ley. Entonces, cada vez que yo fallo a la ley de Dios, estoy en pecado. Fallar a la ley de Dios, entonces, en palabra de
del Antiguo Testamento es errar al blanco, porque siempre tengo que estar como el arco, tirándole al blanco. Y el blanco es, dice la Biblia, mirad siempre el blanco de nuestra soberana vocación, que es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces cuando quito la mirada, peco y erro al blanco. Ese es el sentido del pecado. Cuando me pierdo de Jesús, termino pecando. No todo en la vida es pecado, pero hay cosas que no son pecado, que las hacemos y nos llevan a pecar, porque nos llevan a quitar la mirada del blanco. Entonces, para todo lo que no es pecado, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Oye, te está diciendo, no es pecado, pero analiza, ¿te conviene? Todo me es lícito, luego dice Pablo otra vez, pero no todo me edifica. Te está diciendo, oye, no es pecado, pero me edifica. ¿Entendiendo? Entonces, esas son las cosas que yo tengo que analizar en mi vida. No, porque eso no es nada, no es pecado, yo lo puedo hacer, es excelente, tú lo puedes hacer. Pero recuerda que hay otros textos que te están diciendo, hey, te edifica, te trae algún beneficio como hijo de Dios. No, pues no lo hagas. Y si lo hago, amén, lo hiciste, pero tú sabes que eso te va a llevar entonces a pecar. Y muchas veces no pecas tú, pero peca el que te ve. Entonces Pablo dice, hey, no por tu conciencia, no por ti, porque tú estás claro con lo tuyo, pero por la de tu hermano, ten cuidado. Y hablando de la comida, él dice, no te la comas. Hablando de la comida sacrificada a los ídolos, él dice, tú sabes, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, lo sabemos, estamos claros. Pero oye, está tu hermanito ahí, que para ese muchacho, tú eres del diablo. Entonces no te la comas, pídela para llevar. Porque que si te la comes delante de él, él va a pecar. ¿Entiendes? Entonces él dice, no es por ti, sino por su conciencia. O sea, es un tema de vamos a proteger al que te queda al lado. Entonces, el coro de amigos que están chéveres, que se sentaron y tal, me conviene. ¿Entiendes? Entonces, esas son las cosas que yo tengo que analizar con relación al tema del pecado. Y tener pendiente que no todo en la vida es pecado. Pero sí que hay muchas cosas que como hijos de Dios, aunque no sean pecado, no nos conviene hacer, ni nos conviene estar, ni nos conviene participar. Pablo dice, no solamente que la hacen, sino que son partícipes con ellos. Entonces, tú estás pecando. Él hablaba del pecado en Corintio, las personas no cometieron el pecado, pero estaban ahí con palomitas. Cuéntame, ¿qué fue? Bárbaro, ¿y qué hiciste eso? Entonces, tú un pecador también, él pecó igualito. Porque se gozaban el cuento del pecado del otro y no lo corregían. Entonces Pablo lo corrige a todo. Entonces el tema, eso es lo que viene a ser el pecado, corromper, alejarnos de Dios. Y en el día de hoy nosotros utilizamos la famosa frase de eso no es nada. Eso no es nada. Pero en el eso no es nada, entonces nos vamos alejando de Dios. Por ejemplo, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, no hay que orar todos los días. ¿Quién dijo que hay que orar todos los días? No hay que hacerlo. Pero tampoco es obligado a comer todos los días. ¿Y quién dijo que hay que respirar 24 horas? ¿Quién se inventó eso? Va y deje de respirar. Deje de comer, porque no se come todos los días. El agua es agua. No beba agua. No obligado a beber agua todos los días. No beba. ¿Qué le va a pasar? ¿Entiendes? Entonces no obligado a orar todos los días. No ore. No obligado a leer la Biblia todos los días. No la lea. Tampoco obligado a venir a la iglesia. No venga. Nada es obligado. Pero dice un texto en la Biblia que el diablo anda ¿cómo? ¿Buscando qué? A la pregunta es, ¿dónde está el diablo buscando a quien devorar? A ver, allá afuera.
¿Entiendes? Yo no voy a entrar porque si entro me dan entre todo. Yo lo voy a esperar aquí afuera. No, sabes que si entra le damos todito y te aprende, pero afuera te espero. Empieza a ver, déjame ver a quién es que voy a devorar. Ah, pero mira, que dice que no hay que orar y la última vez que oró fue en enero para darle gracias a Dios por el año. Me fui con él. Pero dijimos que no era pecado. Pero entonces dijimos los otros textos, te conviene. Te conviene. No conviene. Entonces por eso es que nosotros no podemos ser tan legalistas con la cosa. Y es lo mismo que en las relaciones de pareja. No, porque Dios lo sabe todo, ¿para qué yo voy a orar? Bueno, pues tu mujer sabe que tú la amas, ¿para qué se lo va a decir? ¿Entiendes? Entonces es lo mismo. Es una relación que vamos cultivando con Dios en nuestro día a día. Bueno. En la Biblia, entonces, cuando hablamos del pecado, se mencionan 7 estados de la mente en el que nosotros podemos estar. Siempre me gusta hablar de los estados de la mente. Se lo voy a decir rápidamente. Tenemos la mente natural, que se lee en 1 Corintios 2:14. La mente natural es aquella persona, si resumidamente, porque de cada uno de esos tú puedes hablar en cantidad. Pero la mente natural es aquella que está totalmente alejado de Dios. Esas personas que siempre están en el libro, nunca están en Dios. Nunca entienden lo espiritual. Por eso Pablo en una ocasión dice, él tenía que ir a predicar en Corinto. Y él dice, no voy a ir allá con palabras, porque es que si voy con palabras me van a comer con yuca, porque esa gente son la cuna del conocimiento. Yo voy a hacerlo al revés. Voy a ir con poder y demostración de Dios. Y después de que ellos estén convencidos del poder de Dios, entonces vamos a hablar de teoría. Porque si lo hacía al revés, no iba a funcionar. Porque en Grecia eran los verdugos. Y Pablo no iba a inventar con ellos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Llegó, hey, te oigo tosiendo, ¿qué es lo que te pasa? No, una gripecita, se sana. Se sanó. Oh. Mira, tú como que, ¿qué fue? Que tú no caminas, No, estoy esperando la boleta, recibe sanidad y empieza a caminar. Entonces, ¿qué usted cree que pasó? Oye, llegó un tigre por ahí que está sanando gente. El gentío pan de Pablo. Y empieza Pablo ahí a hacer, a través de Dios, ¿verdad?, los milagros. Entonces se le aglomeran toda la gente y termina Pablo en el aerópago, entonces, donde están todos los fuertes. Pero ya la gente está convencida por el poder, ya la gente está mariaña. Ahora le tocó a Pablo hablarle de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que los grandes líderes ya no puedan venirle con cosas a Pablo. ¿Por qué? Porque ya tiene un pueblo que ya lo que él está hablando ya lo vio. Dejen tranquilo. Entonces ahí se gana Pablo la gente de Corinto, y entonces ahí tenemos las cartas de Corinto. Y entonces tenemos a Pablo fundando la iglesia en Corinto. ¿Por qué fue? Con poder de Dios. Me acuerdo un día que los bautistas, por ejemplo, que no creen en muchos asuntos. Y uno siempre teoriza, y mucha teología y muchos asuntos. Y oye, ese problema se acaba en la demostración. Deja la teología allá y vamos a orar por ti, en el nombre de eso, y recibe la sanidad, se acaba todo problema ahí. Porque nosotros tenemos que hacer cuando toque, cuando Dios entienda que tiene que ser demostración del poder de Dios, que lo tienes tú y lo tengo yo. Amén. Yo siempre le digo los dones espirituales, y te pregunta, ¿cuántos dones tú tienes? Tú analizas, tú me vas a decir, yo tengo uno, yo no tengo ninguno. Nosotros tenemos los 9 dones de Dios. Todos. Tenemos todos los dones. ¿Por qué tenemos todos los dones? Porque los dones los da ¿quién? Dios. A través del Espíritu Santo. ¿Y usted tiene a quién? Entonces usted tiene el Espíritu que usted tiene. Todo. Porque dice la Biblia que Él nos da el Espíritu por medida. Te voy a dar 5% del Espíritu, te voy a dar 6. No, dice te doy todo. Que a ti no se te manifiesta son otra cosa. Porque ya dice la Biblia en Corintios 12 que la manifestación la da Él para provecho. Entonces dice, vamos a hoy me corrió con ella, hoy ella es la que va a resolver con sanidad.
Señor, pero yo nunca, tranquilo. Vamos a hacer con ella ahora que ella va a hacer tal cosa. Porque Él es que da la manifestación. Pero no es de que yo tengo y no tengo, tenemos todo. Pero Él decide en qué momento es que ese todo se va a activar para el beneficio de la iglesia, no para nuestra vanagloria. Entonces la mente natural es una mente que no percibe lo espiritual. Es una mente que, esto que yo acabo de decir, si yo no entiendo eso no me interesa, es esa mente. Bien, luego tenemos la mente carnal, en Romanos capítulo 8, verso 7. Esa se explica sobre el carnal, el que siempre está en la carne, que siempre está dejándose llevar por las pasiones. Y obviamente la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces el carnal es ese que siempre está en todo menos en Dios. Romanos 1.28 menciona otra que se llama la mente reprobada. En Romanos 1.28 dice la Biblia, Pablo hablando, que un grupo de personas decidió hacer lo malo. Y dice en Romanos 1, del 20 en adelante, que ellos conocían a Dios, pero no aprobaron a Dios. O sea, lo conocían, sabían quién era Dios como nosotros, pero ellos dijeron, a pesar de que lo conocemos, decidimos hacer lo malo. Entonces dice la Biblia que Dios lo entregó a una mente reprobada para que hagan lo que Dios quiere. O sea, ya, ok, ustedes me conocen, tuvimos una relación, pero al final deciden hacer lo que ustedes quieren, y es como decimos en dominicano, soltado en bajo. Es una mente reprobada. Es una persona que sabe, pero a pesar de que sabe, decide por su propia buena voluntad hacer lo malo. Decide por su propia voluntad pecar, aún sabiendo lo que el texto dice. Aún Dios teniendo una relación con él, diciendo, hey, no, así no. No. Dice, no tomaron en cuenta a Dios. Y se encendieron en su lascivia. Y usted se lee el capítulo ahí, Romanos 1.20 en adelante, y van a ver todo lo que esas personas hacían. Y dice Dios, fácil lo resolver. Te entrego una mente reprobada. Cuando tú quieras hablar. Y yo sé que aquí ninguno queremos estar en esa condición, ¿verdad? Una mente reprobada, tu casi está en perdición. Primera de Timoteo 4.2 nos habla a nosotros de una mente cauterizada. Una mente cauterizada es una mente insensible. No sé si ustedes se han topado con personas aquí, allá, donde sea, que son insensibles al Espíritu. Dios habla con ellos y es como que Dios no habló con ellos. Se manifiesta el Espíritu Santo en su vida, sienten, pero es como que no sintieron. Son insensibles al llamado de Dios. Son personas que no le interesa el tacto con Dios. Mira, a ver, vamos a orar, sí, oramos, pero es como que no me interesa, no, quizá lo hacen por hacerlo y demás. La Biblia le llama eso una mente cauterizada, una mente que está ya domada por el pecado. Son personas que en su mente lo único que está es en pecado. O sea, tienen su mente, sí, háblame todo lo que tú quieras, pero ya su mente está programada para pecar. Entonces la Biblia le llama a eso una mente que está cautiva. Segunda de Tesalonicenses 2.2 nos habla a nosotros de una mente perturbada. La mente perturbada, esa se explica sola, ¿verdad? Esa mente llena de temor, de ansiedad, depresión. De que la depresión, la ansiedad hace que nuestra mente, nuestros pensamientos se dividan. Esas situaciones que nos agolpan todos los días, ¿verdad? Pasamos enfermedades, economía, lo que sea, y nos mantienen ahí, que no nos dejan enfocarnos. Dice la Biblia que Jesús fue a visitar a su mejor amigo y le dice María, Marta, le echa un boche a Jesús. Y le dice, oye, pero no te da cuidado, en otras palabras, no te importa que ella no me ayude a mí con los oficios. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿qué le dijo? Dos palabritas le dijo. Afanada y turbada. O sea, Marta estaba en una mente perturbada. Dice, afanada y turbada estás. ¿Con qué? Con muchos quehaceres. Pero María ha escogido la mejor parte. Entonces, cuando estamos con muchos quehaceres, muchas cosas que hacer en el día a día, fácilmente perdemos el blanco que hablamos ahorita de Cristo. Y caemos en como estaba Marta, afanada y turbada. Entonces el afán y estar turbado no nos permite estar enfocados.
Y dice un adagio, un dicho, dice que no podemos resolver un problema en el mismo estado mental en el que nos metimos en el problema, porque lo que vamos a hacer es meternos en otro problema, para, entre comillas, salir del primer problema. Pero se resuelve el primero y el segundo el golpe del primero y buscas un tercer problema para el segundo. Este se vuelve un lío, por eso sale esa frase. De la frase lo que quiere decir es que tenemos que respirar, como dicen por ahí, contar hasta 10. Y pensar. Yo no sé si ustedes se han fijado que usted se mete en un lío y después que se mete en el lío le llega la solución del problema que dice, pero si yo lo hubiese hecho así. Bien, por eso es. Entonces le dice Dios en su Marta, afanada y turbada estás con muchos. ¿No podemos tener mucho que hacer? Sí, tenemos que tener mucho que hacer, en este tiempo hacemos muchas cosas, pero tenemos que tratar de que en medio de todos esos quehaceres mantener la visión en el blanco y no caer en una mente perturbada. Pero no todo es malo. En Romanos capítulo 12, versículo 2 nos habla Dios de una mente renovada, que es la mente que todos aquí, espero en Dios, tengamos o tuvimos en algún momento, porque vinimos a Cristo y Cristo entonces nos cambió la mente y tenemos ahora una mente renovada, que es una mente transformada por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿esa renovación se dio una sola vez? No, es una renovación que será constante. Por eso la Biblia dice arrepentidos y convertidos. Pero el arrepentimiento y la conversión, recuerden que no es solamente para el impío. El arrepentimiento y la conversión es para todos. ¿Okay? Tanto el que está afuera como el que está dentro. Porque arrepentimiento es cambiar de mentalidad. ¿Okay? No significa que usted esté pecando, sino que lo que sea que estés pensando. Por ejemplo, en el caso de Marta, Marta necesitaba arrepentirse. ¿Y qué era lo que le tocaba a Marta? Cambiar la mentalidad y enfocarse, porque Jesús le dijo, mira, hay mucho que hacer, pero María vio que yo llegué, soltó todo y escogió la mejor parte. Eso es lo que tú tienes que hacer ahora. Cambia tu mentalidad, deja ese oficio ahí, tranquila, ven conmigo, vamos a hablar, que yo me voy y sabrá Dios cuando tú me vuelvas a ver. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Marta. Bien, entonces, una mente renovada es esa. Estamos siendo transformados y renovados por Dios. Y el convertirse no es más que cambiar nuestro caminar. Mira, tú estás caminando mal, lo estás haciendo mal, no es así que tú tienes que proceder, entonces tú tienes que cambiar. De hecho, nosotros lo hacemos en el día a día. Mira, no es así que tú tienes que proceder, tú tienes que hacer la cosa así, así, así. Cuando tú haces eso con otra persona, tú le estás diciendo, en palabras de la Biblia, conviértete. Y cuando una persona tiene un pensamiento que tú le dices, mira, las cosas no funcionan de esa manera, tenemos que alinearlo así, 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 tú le estás diciendo, arrepiéntete. Solo que para nosotros, arrepentirse y convertirse están totalmente vinculados a temas de pecado. Pero no es así. El arrepentimiento y la conversión, le repito, es algo global. Cambiar nuestra percepción. El que está pecando, le decimos, arrepiéntete. ¿Qué le estamos diciendo? Tu mentalidad de pecar, de la droga, de que si quién, de que si cuál, cambia. Y cuando le decimos conviértete, ¿qué le estamos diciendo? Ese coro con el que tú te estás juntando, ese no es el camino. Conviértete es cambia tu camino. Y ven en este caso, ven al camino de Cristo. Tu mentalidad de conseguir un dinero para hacer tal cosa, cámbiala, bien, y consigue el mismo dinero, pero para hacer otra cosa. Eso es arrepentirse. Yo consigo dinero, lo malgasto, y tú me dices, mira, la cosa tiene que planificarte de esta manera. Tú me estás diciendo que me arrepienta. ¿Por qué? Yo tengo un pensar y me tengo que arrepentir de ese pensar y tomar otro pensar. Esa es la enseñanza bíblica. O sea, para que no siempre solamente se lo aplique a pecado. Entonces ahorita te digo arrepiéntete, te dice, bueno, viene el predicador y dice que estoy en pecado. En la mayoría de los casos es el sí. Cuando te digan que te arrepientas, la mayoría de los casos es así. Pero usted tiene que saber que hay más allá de que es solamente un tema de pecado. Bien. Entonces, por último, tenemos una mente, un estado en el que todos debemos siempre vivir, que es 1 Corintios 2:16, que dice la mente de Cristo. O sea, independientemente de todas las otras mentes que mencionamos, independientemente de todo lo que nos suceda, tenemos que tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Dice la Biblia, ser como yo, manso y humilde. Eso es tener la mente de Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? Eso es tener la mente de Cristo. Y siempre
ahí navegando entre las dos mentes, la mente renovada, siempre renovándonos, pero ¿cómo nos vamos a renovar? De la única forma que podemos renovar nuestra mente, recuerden, renovar nuestra mente, renovar nuestra vida, nuestra actitud y todas las demás cosas. Y de la única forma que eso lo vamos a lograr es en oración. Si no oramos, no hay forma de que nuestra mente se renueve. Pero también si no oramos, no hay forma de que nuestra mente esté alineada con la mente de Cristo. Entonces es una combinación de ambas. Considerando todo eso, quiero que vayan conmigo al libro de 2 de Corintios 10:4. O mejor desde el 1, para que entendamos algo. Probablemente te digan, no sé qué tiene que ver todo lo que él ha dicho con la armadura, pero tranquilo, que lo van a ver ya casi. 2 de Corintios 10, del 1 al 4, dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Para explicarle qué Pablo está diciendo, Pablo le decía, oye, por la carta tú eres Trujillo, pero cuando viene en presencia era una papita. Entonces le estaban tirando por ahí a Pablo y Pablo se molestó. Y le dicen, pues si ustedes quieren que yo actúe como actúo en la carta, cuando yo esté en persona, no hay problema. Cuando yo llegue van a ver a otro Pablo. Entonces eso es lo que Pablo le está diciendo en esos 3 versos. Y luego le dice, porque le están diciendo, no, porque ustedes andan como en la carne. Y Pablo le dice, bueno, pues aunque andamos en la carne, porque verdaderamente andamos en la carne, ¿verdad? No somos extraterrestres. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En efecto, andamos en la carne, somos seres humanos, pero eso no significa que seamos pecadores. Es lo que Pablo le dice aquí. Entonces le dice, ¿por qué no militamos según la carne? Fíjense que Pablo cambia el lenguaje y empieza a utilizar un lenguaje de milicia. Fíjense que él dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, él empieza a hacer un rejuego con las palabras y empieza a explicar lo siguiente. ¿Por qué no militamos según la carne? Porque, el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces dice que las armas de nuestras milicias no son carnales. Entonces yo sé que a usted le gustan los coritos y todo ese asunto, pero eso de que dándole palo a Satanás, eso no funciona. No se te lo han escuchado, dándole palo a Satanás, no. Y todo ese asunto, no, te está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales. No haga como una señora que yo escuché, yo tenía un cliente hace un tiempo y con un grupo de amigos empezaron a hablar, yo estoy resolviendo algo en una computadora y la señora dice, donde esta gente super mega ultra red, y dice ella, no, ellos tocaron un tema y dice, no, porque yo a mi hija cuando se pone en desobediencia, yo le reprendo el espíritu de desobediencia con un par de correazos y la reprendo en el nombre de te reprendo. Y yo, Jesús. Y los demás decían amén, tú sabes, son de ese coro. Y yo solamente escuchaba y decía, ay Padre, y así ella reprendía. Pero obviamente el demonio nunca se iba porque, ¿verdad? Siempre daba una pena a la pobre muchachita y reprendía el demonio de desobediencia y cualquier demonio que ella entendía con correazo. Mientras le daba, pues sabes que a veces nos daban cantando el abecedario, ella lo hacía reprendiendo. Entonces, la Biblia dice que no funciona así, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. ¿Para qué?
¿De qué fue que hablamos ahorita? Ahorita hablamos, resumidamente, de los estados en los que nosotros caemos cuando pecamos, cuando nos alejamos de Dios y demás. Mente reprobada, mente caída, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice aquí el texto que las armas de nuestra milicia son ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Es para destruir cada uno de esos estados en el que nosotros caemos cuando nos alejamos de Dios. O cuando vemos a una persona que está en esas situaciones, sepamos qué hacer. Y nos dice que las armaduras de nosotros son para destruir fortalezas. Entonces fíjate lo que dice el verso 5. ¿Cómo se destruyen las fortalezas? Oye lo que dice. Las fortalezas se destruyen derribando argumentos y derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, una mente perturbada, turbada, ansiosa, depresiva, etcétera. ¿Cómo se derrumba ese argumento? ¿Cómo se derrumba esa muralla? ¿Cómo se derrumba esa fortaleza? Tú puedes reprender todos los demonios que tú quieras, pero si tú no sientes a esa persona, porque esa persona entra en razón y entienda que no tiene que estar en depresión porque se le murió fulano, entienda que no tiene que estar en depresión porque la economía, entienda que, ¿me entiendes? Esa ansiedad de ese, si mientras no lo entienda, tú vas a estar reprendiendo y te vas a morir reprendiendo. Entonces tú tienes que hacer una combinación. Sí, reprende todo lo que tú quieras, pero tienes que sentar a esa persona para derrumbar los argumentos que se ha creado en su mente. No han visto el asunto de yo no puedo, yo no sirvo, yo no esto. Esos son argumentos, son fortalezas que se van creando en nuestra mente, que van contrario a lo de Cristo. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Todo lo puedo en Cristo? Pero tú estás diciendo lo contrario. Eso no es para mí, entonces ¿me entiendes? Y hay un asunto que se llama, búsquenlo por ahí, se llama la teoría del impostor. Bien, donde tú entiendes que tú no puedes, aún tú teniendo los recursos para poder. ¿Entiendes? Tú mismo te autosaboteas y te creas esos argumentos. Así mismo pasa en lo espiritual. Entonces yo tengo que, esos argumentos con la armadura de Cristo, y ¿cuál es la armadura de Cristo? Entonces, ¿me entiendes? Entonces yo tengo que con la oración, con el conocimiento bíblico y con cualquier conocimiento externo, psicológico, lo que sea, derrumbar esos argumentos. Y no solamente derrumbarlo, que la persona me diga, es verdad, tú tienes razón. No, no es que es verdad, yo tengo razón. Ahora eso vamos a llevarlo, como dice el verso 5, a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice Cristo entonces? Entonces eso que dice Cristo lo vamos a poner en práctica para que se terminen de derrumbar esos argumentos. Entonces para eso es mi armadura, para eso es mi arma. No como la muchacha que salió haciendo un video vestida de militar y con una pistola y tirando tiros. No funciona así eso. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derrumbando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier persona que caiga en uno de esos estados que mencionamos, que no sea de la mente renovada ni la mente de Cristo, está en contra del conocimiento de Dios. Entonces, con el conocimiento de Dios, yo tengo que traer a esa persona para derrumbar esos argumentos. Yo tengo que entender qué está sucediendo. Si nosotros no atacamos la naturaleza del problema, oye, nos vamos a gastar reprendiendo demonios. No es que no se reprendan los demonios, pero es que lo hagamos con conciencia, con sabiduría, con entendimiento. Yo siempre pongo el ejemplo de Josué, siempre. Josué le dice, vamos a bajar. Y Josué le dice, mándate a esos 3 muchachos ahí, que los más flaquitos de nosotros se lo comen vivo. Y cuando vienen de allá para acá, vienen a golpear. Y Josué lo primero que hizo fue que, yo siempre digo que si Josué fuera pentecostal, estuviera reprendiendo al diablo, los gatos, los demonios y todas las cosas, porque perdieron. Pero Josué hizo algo que es digno, siempre, por eso siempre lo menciono, de que nosotros lo tengamos pendiente. Josué fue directamente a la fuente. Y antes de entrarle a golpe a los muchachos por perder, dice la Biblia que Josué fue ante la presencia de Dios. Y dijo, Señor, ¿pero y qué fue? Y Dios entonces le respondió y le dijo, brother, tienes un anatema. Saca el anatema y tu problema se va a resolver. ¿Cuántas horas se ahorró Josué de reprender demonios? Muchas. Por eso le digo, no es que no hay que hacerlo,
es que vayamos a la fuente para que la fuente nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Entonces Dios me va a decir a mí, mira, sí, pero lo vas a hacer de esta manera. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, ven acá. Se lo llevaba una esquinita. Tú nos diste a nosotros poder y autoridad. Léanlo en Mateo capítulo 10. Y dice en la Biblia que Jesús reunió a los discípulos y le dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos y sanar enfermos y le dio un sinnúmero de cosas. Y dice, tú nos diste todo eso. Mira, el demonio de allí le dimos 3 galletas y se fue. Allí sanamos, allí qué sé yo quién, pero y no pudimos hacer nada. Y entonces, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Entiendes? Entonces Jesús se lo dijo. Pero ellos no se fueron por ahí vamos a averiguar qué fue. No, fueron a la fuente. Brother, ¿por qué no lo echamos fuera? Y Jesús le dio la respuesta. Entonces ya ellos se evitaron mucho dolor de cabeza por vuestra poca fe. Fe, que no falta. ¿Qué es lo que hay que hacer para fe? Pónganse a orar, pues no hay problema. Siguen orando, su fe sigue creciendo. Entonces están los discípulos ahí reprendiendo todos los demonios que se les presentan por el lado. Pero Jesús le dio la respuesta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Zacarías 4:6 dice, no es con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con mi espíritu, dice el Señor. Lo que sea que usted quiera lograr es con la fuerza de Dios. De hecho, dice Pablo en el Nuevo Testamento, dice que con relación a las pruebas, dice que junto con las pruebas, ¿qué va a pasar? Dios dará la salida. Pero fíjate qué interesante el texto, porque él dice junto con la prueba. Entonces, ¿quién es que nos da la prueba? Pero nosotros esta prueba del diablo le tiene algo. No, pues el texto dice que Dios es que te da la prueba. Pues eso es lo que dice el texto, ¿no? Junto con la prueba, pues nosotros mentalmente lo separamos. La prueba del diablo y la salida me la da Dios. No, dice que junto con la prueba, te estoy dando la prueba, pero en un momento determinado, yo también te voy a dar la salida. Para que entramos a la prueba y queremos la salida de una vez, pero él dice después, en un momento determinado. Y no siempre, porque Pablo dijo, 3 veces le he rogado a Dios que me lo quite, y Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. Y hablamos nunca de ese tema. Entonces no siempre se nos va a quitar lo que sea que nosotros queremos que Dios nos quite, pero sí que tendremos respuesta, porque a Pablo le dieron respuesta. En la Biblia siempre hay respuesta, pero nunca la respuesta la mayoría de las veces llega cuando la gente la está pidiendo, sino cuando Dios entiende que la tiene que dar. ¿Se entendió eso? Y ahí entonces donde entra el tema de ustedes, de la armadura. Como yo voy a estar en una prueba que no sé cuánto tiempo que va a durar, como me puede pasar algo mañana, ahora te pueden llamar, lo que sea, y tú entrar en un proceso incómodo, entonces la Biblia te dice a ti, vístete de las armaduras. El problema de vestirse de la armadura es cuando yo me tengo que vestir de la armadura. Ya yo sé el tema del pecado, sé el tema de las mentes en la que yo puedo, porque un proceso también te puede llevar a una mente cauterizada. Cuando nosotros pasamos por procesos nos ponemos enemigos de Dios. Yo no soy enemigo de Dios. Yo nunca me he puesto enemigo de Dios. Analice su proceso cuando llega a que usted se ha puesto enemigo de Dios. Usted deja de orar. ¿Para qué orar? Usted deja de leer la Biblia. Para que ya yo me sé todo eso. Yo no quiero salir de este problema. ¿Entiendes? Iba a la iglesia todos los días. Yo voy el domingo. Yo no estoy en la iglesia. Tú te estás poniendo enemigo de Dios. Poco a poco vas cayendo en una mente cauterizada. Poco a poco vas cayendo en una mente carnal, porque se empiezas con una mente insensible, porque entonces viene a la iglesia, el Espíritu Santo empieza a hablar contigo y tú quitado del mundo porque tú lo que quieres es salir de tu situación y el Espíritu hablando contigo. Entonces fíjate cómo poco a poco, según las circunstancias que tenemos, vamos cayendo en diferentes estados. Y la Biblia nos enseña que siempre tenemos que estar con una mente renovada. Yo sé que es difícil cuando uno está en una situación, pero tenemos que tener nuestra mente renovada y actuar siempre con la mente de Cristo. Si no tenemos la mente de Cristo, no hay forma de que usemos la arma que leímos en Corintios para ver cómo vamos a derrumbar esos pensamientos que están batallando contra nosotros si nos estamos alejando de la mente de Cristo. No lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué va a suceder?
que esa mentalidad, esos argumentos que hablamos en Corintios, ahí van que cada día más un ladrillo más, un ladrillo más, un ladrillo más, y se va fortaleciendo. Y ahí es donde usted ve lo siguiente: no hay quien haga cambiar de pensar esa cuchara. ¿No le ha pasado eso? No, es que no hay forma. Ya yo he hablado, tiene un argumento ya fortalecido, que se ha alejado, en el caso de que sea negativo, se ha alejado del pensamiento de Cristo, de la obediencia a Cristo. Por eso es que dice, lo derrumbamos y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. A usted mismo le ha pasado, que usted está en sus situaciones y usted sabe lo que tiene que hacer, pero porque está molesto dice, no voy a hacer nada. Exacto, te cierra. Pasamos por el proceso que las canciones que cantamos ahorita no hay forma de que la cantemos. Yo voy a cantar eso, porque la canción o lo que sea que te están diciendo le da duro a tu realidad y tú dices, no estoy en eso ahora, estoy molesto. Estamos en uno de esos estados mentales, y sobre todo la cosa, creando un ladrillo más y un ladrillo más y un ladrillo más. Y entonces luego nos encontramos con la dura realidad de Jesús cuando nos dice, afanado y turbado estás con muchas cosas. Solamente tienes que enfocarte en mí, eso se va a caer solito. Tomar una decisión. Y entonces viene lo de la armadura. La armadura no es para que nos las pongamos cuando llegue ese momento. La armadura no es para que nos la pongamos cuando ya esos ladrillos tienen 3 niveles. La armadura es para que siempre la tengamos, para que esos ladrillos no lleguen a ese tercer nivel. Para que tengamos la herramienta suficiente para que cuando se empiecen a crear en nosotros esos argumentos contrarios a la obediencia a Cristo, con esa armadura de Dios y con esa arma que hablamos en 2 de Corintios, de una vez, ¡pam!, derrumbemos esos argumentos. O tengamos como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te han pedido para zarandearte. Y Pedro, olvídate de eso, porque a mí no me zarandea nadie. Yo sé lo que te estoy diciendo, mire, como yo sé que tú me vas a responder eso, yo oré por ti, a que tu fe no falle. Y me imagino a Pedro diciéndole, orate en balde, tranquilo. Y es tranquilo tú, que yo oré por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirme a tus hermanos. O sea, Jesús le dijo a Pedro, te van a dar tan duro que te vas a ir. En palabras de nosotros, si Jesús estuviera aquí, le dijera, te van a dar tan fuerte el proceso que te va a descarriar. Pero yo he orado tan fuerte por ti para que cuando te descarríes, le dice, confirmes a tus hermanos. Dice, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Entonces le dice, para que cuando te descarríes puedas volver. Y cuando vuelvas, venga con la fuerza suficiente para que a los otros que se descarriaron también, Juan y compañía, que también se fueron a pescar y soltaron 2 bandas, tú lo puedas traer. Oye lo fuerte de lo que va a suceder ahora. Pero Pedro no lo estaba dimensionando de esa manera. Y entonces viene el zarandeo, nosotros no lo dimensionamos y nos da, como decimos, en la madrecita. Y nos da durísimo. Y nos agarra entonces, ¿cómo es? Descuidados, desprevenidos, fuera de base. Y ahí venimos entonces que empezamos a hacer ayuno. Entonces dentro de la marea queremos hacer lo que teníamos que hacer antes de que viniera la marea. ¿Qué dijo Pablo? Que lo leímos. Aunque militamos en la carne, aunque andamos en la carne, aunque vivimos en la carne, no hacemos la cosa de la carne. Y por eso es que tenemos que tener siempre la mente de Cristo. Que yo estoy bien ahora mismo. Ahí es que usted tiene que estar con la mente de Cristo, con la armadura de Cristo y con todo. Dicen por ahí que el día malo llega sin avisar. Y lo bueno sí que lío para que llegue, ¿verdad? Uno siempre esperando lo bueno. Llega lo bueno, pero lo malo llega sin avisar. Entonces tenemos que estar preparados. No esperar, porque es un lío ponerse la armadura. Imagínate tú agolpeado que te digan ahora de que ponte esta armadura, estoy cómodo, estoy todo desbaratado, me va a doler. Entonces, ¿qué tiene que hacer yo luego? Ponerte ese alcohol que pica, hacer como hizo la historia del libro de Lucas, que dice que vieron a uno
no me acuerdo cómo era, un muchacho que estaba todo agolpeado y vino una persona y dijo, hey, sánalo y todo lo que él gaste yo lo pago. ¿Y qué hicieron con él? Le echaron aceite y le empezaron a curar las heridas, y después que le curan la herida entonces le ponen la ropa. Pues no te pueden poner la ropa bonita con toda esa sangrería, se va a ensuciar la ropa y se va a dañar todo. Hay que sanarte primero. Entonces ahí viene que hay que sanar a la gente, y ahí viene que la gente tiene que hacer un proceso de sanidad interna. Ahí viene que la gente tiene que, por eso dice la Biblia, hey, cuando tú vayas a ofrendar, si te acuerdas, suelta eso y ve a resolver tu problema, porque tiene que ser algo que se tiene que resolver desde antes, no en el, o sea, en el momento se puede, pero es difícil. Imagínate que tú tengas un problema con un hermano que tú lo pudiste haber resuelto el mes pasado y ahora la situación escaló. Dice, oye, pero mejor yo hubiese resuelto en ese momento. Ahora me toca resolver en medio de todo este lío. Pero hay que resolver, pero es más difícil. Conclusión. Vaya conmigo a Efesios. Antes de la conclusión, espera que tengo una nota aquí. La armadura es algo que usamos en el día a día. Por ejemplo, el cinturón de la verdad. ¿Cuándo yo me pongo el cinturón de la verdad? No es en un momento determinado que yo me voy a poner el cinturón de la verdad. Yo siempre tengo que estar con el cinturón de la verdad, porque se supone que soy hijo de Dios y yo no puedo hablar mentira. Cuando yo murmuro, cuando yo entro en chisme, cuando yo voy en contra de alguien, estoy diciendo con mi accionar que yo no tengo el cinturón de la verdad. Cuando a mí me llaman para testificar, que es verdad que fulano, no, y yo digo, yo estoy diciendo que yo no tengo el cinturón de la verdad. Y así mismo nosotros lo aplicamos con la coraza de justicia, que significa estar en rectitud, el calzado de la paz para compartir el evangelio, el escudo de la fe para pagar los dardos. Dime tú, ¿cómo apago yo los dardos del enemigo con el escudo de la fe si yo no tengo fe? Pero ¿cómo creo fe? Orando. De mientras más nosotros tenemos una vida de oración, más ese escudo de fe se fortalece. Y así con el yelmo, la espada del Espíritu, eso no es una espada literal. Y usted ve los cristianos con una espada, eso no es literal. Dice la Biblia que la espada del Espíritu, ¿qué? La palabra. La palabra. Entonces, si usted no tiene palabra, ¿qué espada va a tener? Imagínate a Jesús que no leyera la Biblia, que no leyera la Torá en aquel entonces. Cuando tuvo la tentación, ¿qué palabra iba a decirle a Satanás? No había ChatGPT para buscar, ¿verdad? No había Google para decirle a Satanás, dame un segundo, a ver, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Dame un segundo, déjame hablar con mi maestro, ¿podemos seguir esta conversación el domingo? No. Él tuvo que hacer uso de la espada, que es la palabra. Y fíjense cómo le termina usted el tema de la armadura. Dice que oremos cuando. Entonces, ¿cómo funciona la armadura? Ustedes han visto los Power Rangers, ¿verdad? Que morfosis y empiezan a transformarse. ¿De cuándo se pone la armadura conmigo? ¿Cuándo se activa esa armadura? Con los Power Rangers, cuando le daban al asunto morfosis, y cada muñequito tenía un detonante para ponerse la armadura. ¿Cuál es el de nosotros? ¿Entiendes? Es decir, no oramos, no hay forma de que la armadura esté en nosotros. Porque si no oramos, cuando se nos presente la situación X que se presente, vamos a hacer todo menos lo que la Biblia dice que hagamos. Leer y orar y todas las demás actividades que usted tenga que hacer. Pero dice, la misma armadura te dice cómo es que ella se activa. Orando en todo tiempo. Concluimos con este verso. ¿Para qué la armadura? Vaya conmigo, Efesios 6.
Fíjate que la armadura te dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y te menciona un sinnúmero de cosas. Pero si tú lo lees claramente, la armadura no es para pelear contra ninguno de ellos. Ellos van a venir a hacerte la guerra, como nosotros decimos. Se van a presentar las situaciones que se tengan que presentar. Y con la armadura puesta, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Dice, vamos a leerlo en el 12 para que entiendan. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Va a venir todo el mundo contra nosotros. ¿Y qué dice el texto? Mira lo que dice. Por tanto, como toda esa gente viene contra ti, pero ya leímos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces te dice el texto, yo lo que tú vas a hacer. Toma una sola armadura. Dice, toma toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir. Para pelear contra ellos. Entonces, ¿para qué es la armadura? Para resistir. Y lo otro, estar firmes. Resistir y estar firmes. ¿Cuándo? En el día malo. ¿Cuál es el día malo? Eso sabrá usted. Usted y su proceso. Ese proceso es su día malo. ¿Y cómo usted lo va a sobrepasar? Porque tentaciones por aquí, ataques por allá y todo el mundo atacante. Entonces, ¿qué dice él? Vístete para que puedas, no para que tú pelees. A nosotros no nos toca pelear, señores. O sea, yo sé que esto es contraproducente. No nos toca pelear a nosotros. A nosotros nos toca resistir. ¿Y sabe quién es que pelea? ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Amén. Dice, porque yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. El que pelea, ¿por qué? Tú no tienes que pelear. Tú tienes que resistir y estar firmes. Amén. Si te mantienes, dice la Biblia, resistir, no dice pelear. Resistir al diablo, pero resistirlo, escucha lo siguiente, no es que te quede como un zambá. Resistir es que cuando se te presenta lo que sea que se te va a presentar, porque es bueno lo que se te va a presentar, entonces tú tienes que pelear contra eso. Eso sí es pelear. Como cuando ustedes las mujeres están en su asunto de dieta y pasan por su mejor repostería y le ponen el bizcocho que más te gusta y es oferta. Ya la Biblia te dice, hey mujer, resiste. Exactamente. Esa es la palabra, lo que ella dijo. Me voy. Entonces me voy. Resisto. Él dice, resistir al diablo y él va a venir a querer, pero tú estás resistiendo, haciendo lo que la Biblia dice, te vestiste de algo y dices, yo no puedo con esta mujer, me voy. Amén. Yo no puedo con este hombre, me voy. Pero tú no has hecho nada. Tú, cuando tú miras para atrás, tú tienes ahí al león de la tribu de Judá peleando por ti y tú resistiendo y estando firme. Amén. Dios te bendiga.